Para enseñar la fe cristiana, los encomenderos tenían a los curas doctrineros. Los indígenas eran reagrupados por los encomenderos en pueblos llamados doctrinas, donde debían trabajar y recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a cargo de religiosos de órdenes regulares. Los indígenas debían encargarse también de la manutención de los religiosos. Los doctrineros realizaron a conciencia lo que llamaron destrucción de idolatrías. A cambio, impusieron una religión que los indios mayormente ni entendían ni aceptaban. El indio fingía frente al doctrinero, pero privadamente seguía practicando sus cultos y ritos ancestrales. Los religiosos doctrineros han entrado a la historia seguidos de mala fama, abusivos, lujuriosos, glotones y permisivos frente a los abusos sexuales de los españoles. Sin duda, hubo excepciones, pero las excepciones confirman las reglas según el dicho popular. Dos documentos que hablan de la corrupción del clero. Uno es el escrito que dirige el arzobispo Lobo Guerrero de Santa Fe en Colombia al rey de España. En él habla de las misiones completamente abandonadas por los clérigos regulares y las órdenes monásticas. Y es que a principios del siglo XVII, el estado de relajamiento moral del clero había llegado ya a límites tan alarmantes que Lobo Guerrero decidió escribir directamente al rey, denunciando la corrupción y los atropellos. El otro documento son las Noticias Secretas de América, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ambos viajaron a América con una misión esencialmente científica. Sin embargo, además de la misión científica, recibieron de la corona española el encargo secreto de observar el cumplimiento de las leyes a favor de los indios. Este documento fue publicado recién después de la independencia en 1826, pero el documento original sí llegó a manos de la corona española en su debido momento. Los capítulos 5 y 11 del documento Noticias Secretas de América tratan sobre la situación del clero. El capítulo 5 es anunciado así. Trátase de las extorsiones que padecen los indios por medio de los curas, con distinción de las que cometen con ellos los eclesiásticos seculares y los regulares, y el extravío de su conducta, de donde redunda la tibieza con que los indios guardan la religión y el que la miren con indiferencia. A lo largo del desarrollo del capítulo 5, encontramos frases que demuelen también a las autoridades coludidas con el clero. Parece que no caben más crueldades en el juicio humano que las que los corregidores practican con los indios. Donde debían hallar acogidas sus miserias, se les acrecienta el trabajo, se les aumenta la congoja y son reducidos a la infelicidad. Continúa así. Esto experimentan también los indios con sus curas, que debiendo ser sus padres espirituales y sus defensores contra las sinrazones de los corregidores, puestos de conformidad con estos, se emulan a sacar el usufructo en competencia, a costa de la sangre y del sudor de tan mísera y desdichada gente. Y estas son las razones que tienen todos los curas para no contradecir a los corregidores en sus depravados establecimientos y en tan injustas imposiciones. No solo informaron Juan y Ulloa sobre el desastroso desempeño de los doctrineros. Otros capítulos de Noticias Secretas de América denunciaban el servicio que hacen los indios en varias especies de haciendas para su cultivo y en fábricas de telares, de la mita y del gravamen que de ella le resulta a los indios y del rigor con que se les trata. No se crea, sin embargo, que no hubo quien abogara a favor de los indios.
Bartolomé de las Casas, un fraile dominico español, criticó duramente las acciones de los encomenderos, corregidores y curas y todas las formas de explotación cometidas contra los indios, y pidió al rey Carlos I ser escuchado. Agrias disputas lo llevaron a enfrentarse con Ginés de Sepúlveda, eclesiástico español que defendía la guerra justa contra los indios por ser una raza inferior destinada a la servidumbre. De las Casas defendió la humanidad de los indígenas. Carlos I quedó muy impresionado con los argumentos del padre Las Casas, pero todo fue en vano, y siguieron gastándose ríos de tinta en elaborar leyes que no se cumplían. Este fraile dominico, nacido en Sevilla, ha pasado a la historia como el protector de los indios. Muchos reyes tuvieron sobre sus cabezas la corona de España mientras duró su presencia en tierras americanas, desde los reyes católicos Fernando e Isabel, que apoyaron el viaje de Colón, hasta Fernando VII, que vemos en la imagen, durante cuyo reinado se perdieron definitivamente las colonias. Es un enigma por qué ningún rey viajó a América a conocer las tierras anexadas a España, que le producían las ganancias más grandes que rey alguno hubiera podido nunca imaginar. Se limitaron los monarcas a enviar visitadores, a escucharlos y a delegar en el Consejo de Indias el cuidado de sus súbditos, allende los mares. Indudablemente, el oro, la plata y los tejidos de Indias fueron más importantes que la vida.